Buenas noches, soy Elizabeth Rangel, estudiante de Tecnología en Gestión del Talento Humano. Estoy en el grupo B2 de Microeconomía y esta es la sustentación de la segunda entrega de la semana 5. El escenario número 5, el tema que se aborda es la teoría del consumidor. En esta entrega, el estudio que realizamos comprende que el consumidor es un agente de mercado capaz de tomar decisiones eficientes, ya que son los que eligen. Según esto, hay que hacer unos análisis porque aunque el consumidor es el que elige, hay unas variables que se deben de tener en cuenta al momento de estas elecciones. En este caso tenemos las restricciones, las preferencias que tenga el consumidor, basándose en sus ingresos, basándose en sus gustos, basándose en la oferta que haya en el momento. Esto nos conlleva a que el consumidor siempre va a ser un agente racional para tomar las decisiones, siempre buscando mejorar su calidad de vida, buscando tener algo mejor. Según esto, el presente trabajo que estamos exponiendo se enfoca en estudiar la teoría tanto en su enfoque cardinal como ordinal y teniendo en cuenta los supuestos que se presentan. Tenemos el supuesto de con la competencia perfecta, la teoría de la elección, la restricción presupuestal, la racionalidad y el óptimo del consumidor. Según esto, entenderemos este comportamiento en el mercado a través del deseo de adquirir un bien y satisfacer la necesidad pagando un precio para adquirirlo. En cuanto a la teoría, el enfoque del consumidor la teoría del consumidor en el enfoque ordinal nos permite entender el comportamiento del consumidor en el mercado a través del análisis de la utilidad, el deseo de adquirir un bien para satisfacer una necesidad y para adquirir, pagar un precio por eso. Es importante saber cómo el consumidor toma sus decisiones. Por lo tanto, el trabajo tiene desarrollados unos puntos que son los siguientes. En cuanto al enfoque ordinal, hallando la saturación, los precios y el punto de equilibrio. Estos son los puntos que hemos desarrollado, exponiendo nuestro caso que es una persona que consume chocolatinas, que es un consumo muy cotidiano. Entonces, a continuación ya mis compañeros continúan con el resto del proceso. Bueno, buenas tardes, profesora. Me presento. Mi nombre es Jamie Rueda. Estoy estudiando negocios internacionales. Voy a presentarle el proyecto de entrega de la semana 5 de microeconomía junto con mis 4 compañeros. En este caso voy a iniciar con la teoría del consumidor en su enfoque cardinal, donde vamos a iniciar explicando un poco de la teoría, donde sí es posible medir la utilidad porque dispone de una unidad de medida que es la satisfacción. La utilidad cardinal es una medición exacta de la utilidad que obtienen los consumidores de cada bien o servicio. La utilidad cardinal se asigna un cierto valor o consumo de una cesta de bienes y servicios. El valor depende de las preferencias del consumidor y de la cantidad consumida de cada bien. La utilidad marginal es como la satisfacción que nos deja o que nos produce un bien o un servicio hasta consumir la última unidad. En este caso, vamos a hablar de de las chocolatinas, que es sobre el ejemplo que nos hemos enfocado desde la primera entrega. Vamos a ver, pues conocer y vamos a exponer una de las ventajas de la utilidad cardinal. Una de ellas es que nos permite conocer con exactitud cuando valora un bien o servicio una persona. También es posible ordenar los bienes y servicios según reporten mayor o menor utilidad. Es factible calcular con exactitud la utilidad marginal que reporta el consumo de una unidad adicional del bien o de el servicio. Otra que es súper importante es que se pueden hacer comparaciones directas entre las valoraciones que hacen distintos consumidores. Estas son algunas de las ventajas que tiene la utilidad cardinal. Ahora vamos a hablar
de algunas de las desventajas de de la utilidad cardinal. En este caso, en una de las desventajas es que la utilidad cardinal en la práctica en sí no existe. No es posible medir con exactitud la satisfacción que le reporta a una persona el consumo de pues, cierto bien. Cualquier número que nosotros le asignemos será arbitrario y en ningún caso será posible hacer comparaciones interpersonales, ya que es como una ficción que tiene una utilidad teórica, pero que no se ajusta a la realidad. Nosotros las personas somos muy complejas y es difícil medir el valor que asignan a los bienes y servicios. Puede ser en ocasiones engañoso. Ahora, a continuación, vamos a hacer un ejercicio de práctica donde planteamos el siguiente problema para poder resolver lo que viene a continuación. En las tardes, después del almuerzo, a Cristian le gusta comer algo dulce. Generalmente se come seis chocolatinas, pero en los días que se siente más cansado, puede llegar a comerse hasta 14 chocolatinas, lo que genera que esté más activo por el alto consumo de dulce. Aquí a continuación vamos a ver una de las tablas donde representamos la cantidad, la unidad marginal y nuestra cantidad total, ¿sí? En donde podemos ver que es deficiente, la utilidad marginal mide el placer y siempre es deficiente porque no es lo mismo al principio cuando consumimos 14 chocolatinas, cuando el pasar vamos consumiendo en menor cantidad porque ya no estamos sintiendo la misma satisfacción hasta que llega el punto de saturación que ya no queremos consumir más este producto. Y a continuación nuestra utilidad pues total, que lo que hace es ir sumando nuestra unidad marginal. En este caso, como podemos evidenciar en la tabla, nuestro punto de saturación o el punto de saturación que tiene pues Cristian al consumir las chocolatinas es en cantidad 8, lo que vamos a representar a continuación en una gráfica para que sea más claro. Donde vemos acá en nuestra pues gráfica de unidad marginal que llegamos a el máximo, que es el inicio del consumidor, y vemos el punto de saturación, que es en la cantidad número 8, donde ya tenemos un déficit y hay un punto de saturación, lo que significa que la unidad marginal es negativa y se puede igualar a pues 0, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de la utilidad pues total, donde iniciamos de 0 hasta nuestro punto pues máximo y podemos ver en la cantidad que sería el número 8, donde ya pues tenemos nuestro punto de saturación, lo que se iguala a pues 0. Ahora vamos a ver otro ejemplo para pues poder hallar el punto de saturación en las unidades. Decimos que Cristian es un consumidor de chocolatinas cuya curva de totalidad de utilidad es de 500Q menos 500Q a la 2. Nuestra pregunta es, ¿cuál será el punto de saturación? Ahora con esta pues fórmula y pues derivada es donde debemos empezar a resolver y a despejar nuestra curva pues total de utilidad para poder obtener las cantidades del punto de saturación de nuestro consumidor, donde tenemos que nuestra ecuación es 500Q menos 5Q a la 2. ¿Qué es lo que debemos hacer en este pues caso para obtener las unidades o el punto de saturación? En este caso lo que debemos hacer es despejar Q. Decimos que nuestra utilidad marginal tiene esta pues fórmula donde empezamos a despejar 500 menos 20Q, que es el resultado de 5 por 2, y tenemos que igualar nuestra utilidad marginal a 0 para empezar a despejar Q. Decimos que 0 igual a 500 menos 20Q, bajamos nuestro 20Q menos igual a pues 500 y nos quedaría Q
es igual a 500 dividido en 20, lo que nos da un igual de 25 unidades de chocolatinas. Es decir, que cuando llegamos a las 25 unidades de chocolatinas, este es el punto de saturación de Christian. Entonces acá ese es ejemplo pues claro donde podemos pues evidenciar las unidades de nuestro consumidor donde llega a su punto de saturación. Vamos ahora con la equimarginalidad, que es el equilibrio del consumidor. El principio de equimarginalidad establece que los consumidores eligen combinaciones de varios bienes para lograr la máxima utilidad total. Las combinaciones con precios distintos, pero que me proporcione el mismo placer, que es igual a satisfacción. Podemos combinar diferentes bienes, un jugo y un sándwich, un pues, café y un pan. En este caso yo les voy a poner un ejemplo de dos productos, que es la chocolatina y el maní, donde tenemos nuestra cantidad, nuestra unidad, nuestra utilidad marginal, donde dice que el precio de nuestras chocolatinas es 4, y en la segunda pues tabla, en el segundo comparación del producto, decimos que tenemos nuestras cantidades, nuestra utilidad marginal, y decimos que nuestro precio en este caso para este producto del maní es de 2. Ahora debemos coger nuestra utilidad marginal y dividirlo por el precio. Para aplicar el equilibrio del presupuesto como tal. Entonces, acá tenemos nuestra utilidad marginal. En este caso, decimos que nuestra cantidad 1 es 55. Entonces, cogemos esta cantidad de 55 y la dividimos en nuestro precio, que es 4. Cogemos nuestra cantidad 2 de nuestra utilidad marginal, que es 50, y la dividimos por el precio, que es 4, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con nuestra tabla número 2, donde tenemos nuestras cantidades, nuestra utilidad marginal, y debemos dividir nuestra utilidad marginal por el precio, en este caso es 2. Para 45 dividido en 2, 22,5, y así sucesivamente. Para aplicar el equilibrio del presupuesto. Decimos que tenemos un presupuesto de 20, donde debemos aplicar la siguiente pues, fórmula para hallar el equilibrio con respecto al precio. Entonces, pues decimos acá con esta fórmula que nuestra unidad marginal para las chocolatinas dividido en el precio de nuestras chocolatinas, nuestra unidad marginal del maní por el precio de el maní. En este caso, hallamos el equilibrio con respecto al precio, que fueran iguales. En nuestra tabla de nuestras chocolatinas decimos que nuestra cantidad 2 es igual a 12,5, y en nuestra tabla número 2 decimos que en nuestra cantidad 5 hallamos 12,5, lo que es decir que pues tenemos el mismo pues precio para ambas pues tablas, y hemos hallado el equilibrio con respecto al precio, que fueron iguales. Ahora vamos a verificar que según estos resultados no se pase del presupuesto que tenemos. Decimos entonces que 12,5 más 12,5, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ese sería el equilibrio con respecto al precio de nuestros dos productos, chocolatina y maní. Ahora, para hallar en que no nos hayamos pasado en nuestro presupuesto, vamos a resolverlo de la siguiente pues, manera. Decimos en nuestra tabla número 1 que nuestra cantidad es 2 por nuestro precio, que es 4, más nuestra segunda tabla, que tenemos una cantidad 5 por nuestro precio, que es 2. 2 por 4, que es 8, más 5 por 2, 10, es decir, que es 18. En conclusión, no nos hemos pues pasado de nuestro presupuesto y hemos hallado el equilibrio con respecto al precio, que son iguales. En este caso no tomamos la totalidad del presupuesto, pero pues tampoco lo pues superamos, ¿no? Entonces se trató de pues
como pues tomar la máxima utilidad sin pasarnos del presupuesto. Buenas tardes, profesora María. Mi nombre es Lina Paola Vargas Ramírez. Me encuentro estudiando en el Politécnico Gran Colombiano Administración de Empresas. Pertenezco al grupo de Microeconomía Aula B02. Para continuar con la sustentación del trabajo, hablaremos de la teoría del consumidor en su enfoque ordinal, la que nos quiere decir que el consumidor no mide la utilidad de los bienes, sino que solo establece las combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes. Para hablar del enfoque ordinal es necesario tener presente tres aspectos. El primero, curva de indiferencia. Segundo, línea de restricción presupuestal. Tercero, equilibrio del consumidor. Las curvas de indiferencias representan las preferencias del consumidor, es decir, muestra las diferentes canastas de bienes que le dan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Teniendo en cuenta esto, las curvas de indiferencia tienen varias propiedades. Una de ellas es: las curvas de indiferencia más altas son preferidas a las más bajas, es decir, que los consumidores prefieren cestas de consumo con una mayor cantidad de bienes que otras con menos. Dos, las curvas de indiferencia nunca se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque es decir que en algún punto del cruce de las curvas el consumidor no tendrá ningún tipo de satisfacción. 3. Las curvas de indiferencia siempre tienen pendiente negativa. Es decir, tomando en cuenta el ejemplo anterior de mi compañera, vamos a tomar los mismos productos, las chocolatinas y el maní. Si las unidades de chocolatinas se reducen, deben aumentar las unidades de maní. En este caso, estamos viendo un ejemplo de una curva de indiferencia. En este caso, a lo largo de la curva, el consumidor combina los bienes, en este caso bien Y y bien X, y su satisfacción es la misma. ¿Cuál sería el punto que va a escoger a lo largo de la curva de indiferencia para sentirse satisfecho? Esto dependerá, obviamente, de la cantidad de ingreso que tiene para comprar tanto bienes en Y como bienes en X, siempre y cuando la curva que mayor le genere satisfacción va a ser la más alejada del punto original. Otro aspecto para tener en cuenta son las líneas de restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que es una limitación del presupuesto que enfrentamos los consumidores para adquirir bienes. En la gráfica que ven a continuación, nos está mostrando la cantidad de ingresos que un consumidor tiene para adquirir bienes, ya sea en el caso del bien Y o el bien X. La línea de restricción presupuestal se determina con la fórmula de ingreso es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Esto significa que el consumidor tiene un ingreso determinado para comprar ya sea bienes en Y o bienes en X o una combinación de ambos. Para tener un poco más claro este concepto, la restricción presupuestal, en otras palabras, es que su ingreso es limitado o fijo, es decir, que debe decir cuánto puede consumir de cada bien. Para entenderlo un poquito mejor con un ejemplo, tomaremos los bienes anteriores, es decir, la chocolatina y el maní. Y en este caso tendremos un presupuesto. Las chocolatinas tendrán un precio de 4 pesos y el maní un precio de 2. El presupuesto que tendremos para la adquisición de estos dos bienes será de 20 pesos. Entonces, el primer ejemplo que se puede dar es las unidades de chocolatina. Con este presupuesto de 20 pesos puedo adquirir 5 unidades de chocolatina con un gasto total de los mismos 20 pesos. Es decir, que ubicándonos en la gráfica, el punto A es el límite que puede consumir de chocolatinas. Otro de los casos que podemos ver es que en el ejemplo, es que podemos consumir 10 unidades de maní con el presupuesto de 20 pesos. ¿Por qué? Porque las unidades de maní valen 2 pesos. Tendríamos un gasto de 20 pesos que, ubicándonos en la gráfica, sería el punto B, punto máximo para la adquisición de maní. Pero pueden existir combinaciones de ambos bienes. ¿Qué podría ser? 2 unidades de chocolatina a 4 pesos sería un gasto total de 8 pesos, quedándonos un presupuesto de 12 pesos, que los podríamos consumir comprando maní. Es decir, que el gasto total sería 20 pesos. La combinación de estos dos bienes se encuentra en el punto C. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hallar una pendiente. ¿Para qué se halla la pendiente? La pendiente muestra la cantidad de un bien que se puede intercambiar por otro. La pendiente es negativa, pero para tener claro el ejemplo no lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo podemos hallar la pendiente en este caso? La pendiente se puede usar, se puede sacar 5 unidades de chocolatina, que es el límite máximo para consumir de este bien, dividido la cantidad
de máxima del segundo bien, que en este caso sería el maní, es decir, 5 sobre 10, que en este caso nos da un medio. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada unidad de chocolatina la puedo intercambiar por 2 unidades de maní. Existe un tercer concepto que hay que tener en cuenta, que es el equilibrio del consumidor, el cual lo explicará mi compañero a continuación. Buenos días, mi nombre es Brian Cienfuegara Gil, estudiante del Politécnico Gran Colombiano, modalidad virtual. Estoy cursando Administración de Empresas y en este momento procedo a exponer la segunda entrega de Microeconomía. Estoy en el grupo B02 y en esta segunda entrega tratamos mayormente el estudio del consumidor. Para ampliarles un poco el conocimiento y lo que yo les puedo ofrecer, vamos a trabajar el punto de equilibrio desde el enfoque ordinalista, ¿cierto? Entonces, el punto de equilibrio del consumidor es el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. Para observar el equilibrio del consumidor o el óptimo del consumidor debemos exponer cómo se ubica en la línea de presupuesto con respecto a la curva de indiferencia del consumidor. Podemos observar la gráfica. En la gráfica apreciamos cómo se logra el óptimo del consumidor, que quiere decir que cuando un consumidor tiene determinado presupuesto, para este caso el consumidor tiene un presupuesto, su línea de restricción presupuestal sería el de color rojo, el consumidor está en la posibilidad de adquirir una cantidad determinada de bienes de X y de Y a unos precios determinados. Pero ¿en qué momento el consumidor considera que es su óptimo? Es el punto de tangencia de la curva de indiferencia 2. Punto verde que está indicando exactamente la tangencia entre la línea de restricción presupuestal y la curva de indiferencia. Bueno, ¿por qué necesitamos un punto de equilibrio? Porque nosotros como consumidores podemos presentar múltiples necesidades, ¿cierto? Esas necesidades no las podemos saciar todas, entonces o podemos solo adquirir una poca parte de estos productos para saciar estas necesidades. Entonces el presupuesto de acá es el que juega mayor partida. O sea, nosotros tenemos muchas necesidades, necesitamos comprar muchas cosas, podemos adquirir muchas cosas. Sin embargo, el presupuesto nos está limitando a comprar unas pocas cosas o a escoger qué es lo que se va a comprar y cuántas unidades de cada cosa que se va a comprar, ¿cierto? Esto es lo que acabamos de ver con el gráfico. Estamos viendo, también les explico cuál es el punto de tangencia, que es el punto verde, es como el punto medio de todo, este es el punto de equilibrio, y con esto podemos entender un poco el equilibrio del consumidor. Muchas gracias. Profesora María, buenas tardes. Mi nombre es Hernando García Muñoz, soy estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Pertenezco al grupo B02 de Microeconomía y en la tarde de hoy vamos a realizar la sustentación del trabajo, la segunda entrega, ¿cierto? Está relacionado con el tema, la teoría del consumidor. Entonces hablamos que la teoría del consumidor tiene dos enfoques, como ya lo han explicado mis compañeros, el enfoque cardinal y el enfoque ordinal. Para efecto de esta sustentación voy a realizar la explicación del enfoque ordinal a través de un ejercicio práctico. Entonces es importante, como lo vemos aquí en el gráfico, tenemos el punto de equilibrio, ¿cierto? Este punto de equilibrio se obtiene a través de la ecuación de equimarginalidad. Entonces decimos que este es el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. En este punto de equilibrio, hablamos que para este ejercicio que vamos a tomar, Pedro puede comprar o compra hasta 75 unidades del bien Y y hasta 25 unidades del bien X, ¿cierto? Esta es la explicación de este gráfico. Ahora vamos a hacer el planteamiento de nuestro problema. Entonces supongamos que Pedro tiene una utilidad igual a X por Y a la 4. La fórmula de esta función es porque corresponde a la hipérbole o curva de indiferencia.
Igualmente conocemos que en equilibrio Pedro compra, como lo miramos en el gráfico, 25 unidades del bien X y 75 unidades del bien Y. Y para adquirir estos bienes dispone de un ingreso de 9.600 pesos, ¿cierto? Determinar cuánto es el precio de X y cuánto es el precio de Y. Es decir, estas son nuestras dos incógnitas, el precio de X y el precio de Y, o sea, el punto de tangencia de la curva de indiferencia y la línea de presupuesto de Pedro. Entonces decimos que la ecuación de equimarginalidad es la ecuación que nos va a permitir desarrollar este ejercicio. Entonces decimos que utilidad marginal de X sobre precio de X es igual a utilidad marginal de Y sobre precio de Y. Entonces, el que está multiplicando pasa a dividir y el que está dividiendo pasa a multiplicar. Nos queda nuestra ecuación de la siguiente manera. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y es igual a precio de X sobre precio de Y. Bueno, para adelantar el ejercicio entonces decimos que tenemos los valores de X. X es igual a 25, Y es igual a 75, el ingreso es igual a 9.600 pesos y la utilidad es igual a X por Y a la 4. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas son el precio de X y el precio de Y, ¿cierto? El punto de equilibrio es la tangente entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. Para resolver este ejercicio, vamos a armar la línea de restricción presupuestal. Decimos que ingreso o I es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y, ¿cierto? Entonces, tenemos dos incógnitas que son el precio de X y el precio de Y, ¿cierto? Entonces reemplazamos los valores que conocemos como la utilidad, el valor de X y el valor de Y. Entonces decimos que el ingreso es igual a 9.600 pesos, ¿cierto? Que es igual a 25, que es el valor de X, por el precio de X más 75, que es el valor de Y por el precio de Y. Entonces para encontrar el punto de equilibrio tendríamos que hacer una derivada del producto, ¿cierto? Decimos que utilidad es igual a X por Y a la 4. Entonces utilidad es igual a X a la 4 por Y a la 4. Ya con esto despejado para empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces para encontrar las utilidades marginales, como tenemos la ecuación de equimarginalidad, vamos a obtener las derivadas parciales de X. Entonces con nuestra ecuación de equimarginalidad, donde la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual a precio de X sobre precio de Y, ¿cierto? Entonces vamos a hacer uso de la fórmula de utilidad que es igual a Y a la 4 a X a la 4, perdón, por Y a la 4. Entonces vamos a sacar la derivada parcial de X para reemplazarla aquí en la utilidad marginal de X, ¿cierto? Entonces esto nos daría el siguiente resultado. La derivada parcial de X es igual a 4X a la 3 por Y a la 4, que la dejamos igual, y abajo vamos a hacer la derivada de Y, ¿cierto? Entonces aquí nos queda X a la 4, que lo dejamos tal cual como está, y derivamos Y, que nos daría 4Y a la 3. Esto es igual a precio de X y a precio de Y. Entonces procedemos a simplificar, ¿cierto? 4, simplificamos los exponentes aquí, y nos da como resultado que, entonces, una vez que simplificamos, nos da el siguiente resultado. Y sobre X es igual a precio de X sobre precio de Y. Como conocemos el valor de Y y de X, pues ahora vamos a reemplazarlos. Entonces nos queda 75 sobre 25 es igual a precio de X sobre precio de Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos o dividimos 25 en 75, nos daría 3 igual a precio de X sobre precio de Y. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y esto nos daría una ecuación 3PY es igual a PX. Esta ecuación más adelante la vamos a utilizar. Ahora nos vamos a la ecuación de presupuesto, ¿cierto? Ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Entonces, como tenemos algunos valores ya como es X y el ingreso, vamos a reemplazarlos. Entonces decimos que el ingreso es igual a 9.600 igual a 25, que es el valor de X por PX, más 75, que es el valor de Y por PY, ¿cierto? Por el precio de Y.
ahora despejamos el precio de X. Entonces, por lo cual nos daría 9.600 menos 75, ¿cierto? 75 PY es igual a 25 PX. Entonces, decimos que lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos 9.600 menos 75 y ponemos a 25 a dividir las dos cantidades. Esto nos da como resultado que 9.600 dividido en 25 nos daría 384, menos 75 dividido en 25 nos da 3 PY. Es decir, que esta nueva ecuación nos da 384, PX, perdón, es igual a 384 menos 3 PY. Ya con esta ecuación nuevamente, entonces volvamos nuevamente a la ecuación anterior, que decía que el precio de X es igual a 3 PY, pero ahora despejamos el precio de Y. Entonces, 3 PY es igual a precio de X. Como ya sabemos que el precio de X es igual a 384 menos 3 PY, reemplazamos, ¿cierto? Entonces, 3 PY es igual a 384 menos 3 PY. Entonces, esto nos daría, lo que está aquí restando, pasa al otro lado a sumar, nos daría 6 PY igual a 384, ¿cierto? Entonces, dejamos 384, lo que está multiplicando pasa a dividir, pasamos el 6 a dividir, y esto nos daría que el precio de Y es igual a 64 pesos, que es el resultado de dividir 384 en 6. Bueno, ya tenemos el precio de Y. Como ya sabemos el precio de Y, que es 64 pesos, entonces vamos a la ecuación a encontrar el precio de X. Entonces, vamos a la ecuación y decimos que 384 menos 3 PY es igual a PX, ¿cierto? Vamos a reemplazar, como ya tenemos el valor el precio, perdón, de Y, lo vamos a reemplazar. Entonces decimos que 384 menos 3 por 64, que es el precio de Y, es igual al precio de X. Eso quiere decir que 384 menos 192, que es el resultado de multiplicar 3 por el precio de Y, que es 64, nos da 192, ¿cierto? Igual al precio de X. Es decir, que 384 menos 192 nos daría 192, que este es el precio de X. Bueno, ya tenemos el precio de Y, ya tenemos el precio de X, ya están resueltas nuestras incógnitas. Está resuelto el ejercicio utilizando el concepto económico. El equilibrio del consumidor se logra a través de la equimarginalidad, ¿cierto? Entonces, el punto de la curva de indiferencia es tangente a la línea de restricción presupuestal. Lo hemos desarrollado y lo hemos determinado. Lo hemos desarrollado y hemos determinado que el precio de X es igual a 192 pesos y el precio de Y igual a 64 pesos. Como ya resolvimos nuestras incógnitas, entonces vamos a ver ahorita el gráfico, ¿cierto? Decimos, voy a usar aquí, ya conocemos la utilidad, pero pues vamos a decir que el ingreso es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. El ingreso sería 192 por 25 más 64 por 75. El ingreso sería 9.600, ¿cierto? Ya es conocido, precio de Y es igual a 64 pesos, el precio de X a 192. Pero entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para saber, con el total de presupuesto que tiene Pedro, cuánto es lo máximo de bienes que puede comprar en Y y cuánto es lo máximo de bienes que puede comprar en X. Entonces decimos que presupuesto hoy es igual a 9.600, ¿cierto? Lo dividimos en 64, que es el valor, ¿cierto? Que es el precio, perdón, de Y, y esto nos daría 150Y. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro, si destinara todo su presupuesto a comprar bienes de Y, compraría máximo 150. Igualmente tomamos el presupuesto de Pedro, lo dividimos por 192, que es el precio de X, y nos da 50X. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Pedro, si destina todo su presupuesto a comprar bienes X, podrá comprar máximo 50. Pero el punto de equilibrio de Pedro, ¿cierto? Con su presupuesto, o el punto óptimo, es comprar 75 unidades del precio Y a un valor de 64 pesos cada unidad,
y comprar 25 unidades, ¿cierto?, del bien X a un valor de 192 pesos. Este es nuestro punto de equilibrio, ¿cierto?, que está ubicado entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. Vamos a proceder a sustentar o a nombrar la conclusión sobre la enseñanza que me ha dejado la realización de este trabajo. Este trabajo me dejó como enseñanza, ¿cierto?, la importancia para la toma de decisiones que aporta el comprender el grado de satisfacción que tiene el consumidor, así como la distribución que éste hace de su renta o de sus ingresos para la adquisición de los bienes. Ahora finalmente voy a dar mi conclusión sobre este pues trabajo, en donde esta pues segunda entrega a mí en lo personal me dejó como enseñanza el orden para estudiar la toma de decisiones del consumidor, cómo realizar y cómo resolver las ecuaciones y los pasos que se toman para esto. Además, también me dejó enseñanza de cómo se forman las gráficas y la información que ésta se suministra y la importancia del estudio del consumidor, donde claramente se precisa la utilidad marginal y la utilidad total. Además, el equilibrio del consumidor desde el enfoque cardinalista. Bueno, por último me deja como enseñanza formas y disciplinas diferentes para entender el enfoque personal e individual del consumidor, ¿cierto? También en concepto personal yo tenía entendido que el estudio del consumidor era algo muy sencillo, sin embargo, mediante este trabajo, esta entrega, se da a entender que es algo mucho más allá de lo que yo estaba esperando, con lo que se está mirando, pues se estaba mirando de manera superficial, pero ya con un estudio claro, fijo y como debe ser, se toman puntos y conceptos pues que tenía fuera de pensamiento. Ya, eso sería todo, muchas gracias. Para finalizar, en esta segunda entrega del trabajo puedo concluir que los factores que más afectan a los consumidores son las cosas que se desean comprar. Hay que tener en cuenta que simplemente compramos algo porque queremos hacerlo, sin tener preocupaciones o si realmente lo necesitamos o nos van a servir. Esto también teniendo en cuenta la cantidad de ingreso de la que disponemos para hacer este tipo de gastos. Muchas gracias.